Estos tres temas vamos a ver hoy. Siempre, bueno, cuando nosotros vemos la parte de patología pulpar, principalmente, por las dudas aviso que hay micrófono encendido. No sé de quién es, pero para que no para que no haya interferencia más que nada, ¿sí? Muy bien. Eh, bueno, como les iba diciendo, entonces, de la parte de semiología de la pulpa dental, hay muchos conocimientos que quizás se acuerdan vagamente, ¿no es cierto?, del segundo parcial, ¿sí? Ahí, la primera parte, la parte introductoria es así, está, hay muchas cosas que ya la dieron. Y después hay una parte que me interesa bastante explicarles, em, que tiene que ver justamente con el dolor pulpar y los estados de la pulpa en sí, ¿está? Así que eso suelen preguntar bastante en los parciales, ¿está? Así que es lo que más me voy a detener. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, primeramente, recuerden nada más que la pulpa dental es un tejido conjuntivo especializado, ¿sí? Que está dentro de paredes duras e inextensibles, ¿sí? Eh, y que este tejido, em, que es ricamente vascularizado e inervado, ¿no es cierto? Como les dije una vez, cuando el tejido pulpar se inflama, comprime contra las paredes duras, inextensibles que tiene alrededor, ¿verdad? Y al comprimirse, los nervios, ¿no es cierto?, son apretados y eso es lo que por ahí es la mayor causa de dolor en la pieza dental. ¿Está? Entonces, tener en cuenta eso nada más, ¿sí? De este tejido conjuntivo que es la pulpa dental, ¿sí? Bueno, em, recuerdan que en el organismo en sí nosotros teníamos tejidos con mayor sensibilidad dolorosa y tejidos que tenían menor sensibilidad dolorosa, ¿sí? Por ejemplo, tejidos muy sensibles, es decir, que tienen un umbral del dolor bajo, ¿está? Y tejidos poco sensibles que tienen un umbral del dolor alto, ¿sí? Recordando que umbral es la cantidad mínima, ¿sí?, de señal que necesita recibir ese tejido y que con eso, digamos, va a responder, ¿no es cierto?, ante esa señal, ante ese estímulo. ¿Está? Entonces, si yo digo, por ejemplo, umbral del dolor bajo, es decir, que yo necesito un pequeño estímulo para que ya me produzca dolor. ¿Está? Si yo digo umbral del dolor alto, yo necesito un gran estímulo para que se sienta algo. ¿Está? A eso se refiere. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? Umbral, nosotros le podríamos decir como algo similar, ¿no es cierto?, a estímulo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, recordemos que aquellas estructuras que son muy sensibles, dentro de esas sí están enmarcadas la pulpa y la dentina, ¿sí?, en el dolor pulpar. Bueno, y después sí, el periósteo, la cápsula sinovial, la piel, el miocardio, todas esas son estructuras muy, muy sensibles. Pero acá que estamos hablando de semiología pulpar, recuerden que dentro de las estructuras muy sensibles están estas dos que nos interesan. ¿Está? Y dentro de las poco sensibles, miren, se enmarca el esmalte, ¿sí? Después sí están todas las otras estructuras o tejidos, órganos, etcétera, pero principalmente nos interesa acá el esmalte, ¿sí? Acuérdense. Igual ténganlo presente, ¿sí? Recuerden más o menos cada estructura por las dudas si les llegan a preguntar, ¿está? O les ponen algún verdadero o falso colocando alguna de esas estructuras más
lo que son los tejidos dentales, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, esto es más o menos lo que dimos en el segundo parcial de semiología del dolor, ¿sí? Toda esta primera parte eh, nos hace acordar a ese segundo parcial, a ese tema del segundo parcial, ¿no? Bueno, vamos a poner un concepto de umbral por las dudas. Es la cantidad mínima de estímulo o señal. Buen concepto de qué dijiste, no escuché, justo se cortó. Un concepto de umbral, ¿sí? Umbral es la cantidad mínima de señal o estímulo, es la cantidad mínima de señal o estímulo que se necesita para ser registrada por un sistema. Muy bien. Eso para tenerlo en cuenta. No creo que les pregunten concepto de umbral, pero por las dudas y para comprender, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, este cuadrito también se les va a hacer conocido, ¿sí? Del segundo parcial. Nosotros en el segundo parcial, cuando vimos semiología del dolor, vimos el aparato receptivo, perdón, el aparato perceptivo del dolor, ¿sí? Eh, Sabíamos que debía existir una agresión o una lesión en el tejido y esa injuria que ocurría en el tejido podía desencadenar dos cosas. Por un lado, la reacción inflamatoria, ¿sí? Y por otro lado, estimular a los receptores del dolor, que se llaman nociceptores. ¿Está? Esos nociceptores que están ubicados generalmente en la superficie de los órganos, de la piel, de la mucosa, etcétera, ¿sí? Siempre están en la superficie esas fibras nerviosas, porque son fibras nerviosas. Eh, Ellos son estimulados por el estímulo nocivo, por la injuria, y llevan esa información como, como un impulso nervioso, ¿sí? Parecido a un mensaje, ¿no es cierto? Hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Al, eh, al centro hipotalámico y a la corteza cerebral era donde llevaban esas vías de conducción, ¿no? Y en el sistema nervioso central se hace consciente, ¿no es cierto?, ese dolor, ¿sí? Se hace consciente ese estímulo nocivo y también, obviamente, uno reacciona al dolor, está ya sea sacando la mano o tratando de hacer que ese dolor no ocurra, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo percibimos al estímulo nocivo y reaccionamos. ¿Está? Eso es lo que ocurre a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, esto más que nada para recordar un poco, ¿sí? Y saber que siempre eh, esta parte donde habla de hacerse consciente el dolor como un sufrimiento y demás, nosotros lo podemos suprimir haciendo uso de ciertos fármacos, como por ejemplo analgésicos o anestésicos, está, entre otros, ¿sí? Muy bien. Bueno, recordemos también que nosotros, esos nociceptores de los cuales estamos hablando acá, ¿no es cierto? Estos que son los que primeramente se estimulan por el estímulo, por la injuria, digamos, por la lesión, ellos son los que primeros identifican ese estímulo nocivo, ¿no es cierto? Esos nociceptores eran estos, ¿sí? Se dividían en fibras nerviosas nociceptivas A delta y las fibras nerviosas nociceptivas C. Otra vez vamos a tener en cuenta esto, ¿sí? Sí o sí.
porque les van a volver a preguntar. ¿Está? Recuerden que estas fibras se encuentran ubicadas en la pulpa y en la dentina de la pieza dental, ¿sí? Las fibras nociceptivas están ubicadas en pulpa y dentina. ¿Estamos? Ahí están, en esos tejidos están ubicadas, ¿sí? Y tenemos las A deltas que se caracterizan por ser mielínicas, son de gran tamaño, son de rápida conducción, ¿está? Generalmente responden al umbral doloroso bajo, o sea, son muy sensibles, ¿está? Son muy, muy sensibles las A delta, y responden a estímulos, a dos tipos de estímulos, los térmicos, como frío o calor extremo, ¿no es cierto? Y mecánicos, ¿sí? Como por ejemplo la compresión o la tracción, ¿está? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Alguien se acuerda? Por ahí se acuerdan. eh, ¿Qué pasaba con la mielina en estos casos? Cuando supongamos este es el nociceptor, ¿no es cierto? Ahí recibe el estímulo nocivo, eso se transforma en un impulso nervioso, ¿sí? Siempre el estímulo nocivo se transforma en un impulso nervioso que es como viaja, ¿está? ¿Y qué pasaba cuando ese impulso nervioso llegaba a la mielina? ¿Alguien se acuerda qué ocurría ahí? La mielina, la mielina actúa como un aislante, ¿sí? Como un aislante, ¿está? Entonces, del impulso nervioso, ¿está? De esas cargas eléctricas, por decirlo así, ¿sí? Fíjense que acá nosotros vemos cargas eléctricas positivas por fuera, cargas eléctricas negativas por dentro, ¿sí? Lo mismo acá en el axón, cargas positivas, cargas negativas. Cuando llega a la mielina, ese impulso eléctrico o impulso nervioso, como es un aislante que hace, salta, ¿está? Hasta el lugarcito donde de vuelta se encuentra el axón, ¿está? Y va viajando de a saltos, ¿está? Eso es lo que va ocurriendo, ¿sí? Por eso la velocidad de conducción de estas fibras nerviosas A delta es rápida, ¿está? Porque va de a salto, ¿sí? En cambio, las fibras nerviosas C, recuerden que son amielínicas, son de mucho menor tamaño, ¿sí? Tienen un alto umbral doloroso, o sea que son las que se encuentran em, en las estructuras poco sensibles, ¿está? No participan, fíjense, esto es un dato muy importante, no están dentro del complejo dentino pulpar. O sea, las que están dentro del complejo, las que están metidas en pulpa y en dentina son las A delta. Esas son las responsables del dolor dental. ¿Está? Las C, en cambio, pueden estar en otras partes. Por ejemplo, pueden estar ubicadas en el hueso o pueden estar ubicadas, bueno, eh, puede estar alrededor de la pieza dentaria, ¿sí? Pero no dentro de la pulpa o la dentina. ¿Está? Eso tengan presente, ¿sí? Acuérdense, las fibras nerviosas C no están dentro del complejo dentino pulpar, ¿sí? En cambio, las A delta sí están. ¿Estamos? Bueno, el dolor es de tipo sordo, localizado, ¿sí? No es un dolor intolerante, como en el caso de las A delta, ¿está? Y son polimodales. Polimodales porque responden no solamente a los estímulos térmicos de frío, calor, sino también a los mecánicos y a los químicos. Los mecánicos, les dije, compresión y tracción, ¿sí? Son presiones que se generan sobre la pieza dentaria. Y
químicos son cambios de pH. ¿Están? Químicos siempre son cambios de pH, ¿sí? Bueno, y ahí fíjense, este es la fibra nerviosa C, el nociceptor, digamos, recibe el estímulo nocivo, se transforma en un impulso nervioso acá adentro, con actividad eléctrica obviamente, y como no tiene mielina, tiene que viajar todo el largo, ¿no es cierto?, del axón. Tarda más tiempo, ¿sí? Porque no va de a saltos, ¿está? Como en este caso, ¿sí? Entonces recuerden siempre esas características, ¿está? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? Muy bien. Bueno, si a ustedes les preguntan, por ejemplo, cuáles son los nociceptores de pulpa y dentina o de la pieza dental, recuerden que son las fibras nerviosas A delta, ¿sí? Las C no están dentro de la dentina ni de la pulpa. ¿Estamos? No forman parte. ¿Está? Sí alrededor, pero no ahí adentro. ¿Sí? Muy bien. Bueno, con respecto al dolor dental, ¿sí? Ustedes saben, esto también lo dimos en el segundo parcial, con respecto a la teoría hidrodinámica, ¿sí? Esto es más que nada para recordar que es la teoría más aceptada que nos cuenta que, em, fíjense, acá tenemos un dibujito, ¿sí? Donde tenemos esta parte rosadita, bueno, rosadita clarita, ¿no es cierto? Es la parte de la pulpa, donde encontramos al odontoblasto, ¿sí? El odontoblasto siempre está en la parte periférica del tejido pulpar, ¿sí? Siempre se encuentra tapizando el tejido pulpar, está. Y de su porción más coronal, de arriba, sale esta proyección que se llama fibrilla de Tomes, ¿verdad? O proceso odontoblástico. Esa fibrilla de Tomes se encuentra ubicada dentro de la dentina en el interior de lo que nosotros conocemos como canalículo dentinario, ¿sí? Bueno, según esta teoría, dice que las fibras nerviosas, ¿cuáles eran las que estaban dentro del complejo dentino pulpar? Las fibras A. Muy bien, las fibras A delta, ¿está? Ellas vienen así por un costadito del odontoblasto, ¿sí? Y ahí se enrollan alrededor, ¿sí?, del proceso odontoblástico, están enrolladitas alrededor de, como una espiral, ¿sí? Enrolladas alrededor del proceso odontoblástico. Y entre el proceso odontoblástico y la pared de dentina hay un espacio, fíjense. Y en ese espacio hay líquido, ¿verdad? El líquido dentinario, líquido o licor dentinario. Cuestión es que cuando la dentina queda expuesta, como en este caso, ¿sí? Fíjense que el esmalte acá está teniendo una solución de continuidad, ¿verdad? Entonces, acá actúan estímulos, por ejemplo, frío, calor, dulce, ácidos, etcétera, actúan directamente sobre la dentina y hacen que ese licor o líquido dentinario se mueva, ¿sí? Tenga una dinámica ahí adentro, se mueva para arriba, para abajo, ¿está? Y ese movimiento es el que deforma a las fibras nerviosas A delta y eso se traduce como dolor, ¿sí? O sea, se traduce como un estímulo en realidad, ¿está? Que se transforma en un impulso nervioso para ser llevado hasta el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Donde se hace consciente, ¿sí? Esa es la teoría más aceptada, ¿sí? Por eso se llama hidrodinámica, porque es por el movimiento del líquido. Al quedar expuesta la dentina, ese líquido se mueve. ¿Está?
Y eso es lo que produce el dolor dental, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Muy bien. Bueno, fíjense, acá nuevamente, siempre que hablamos de dolor dentario, no podemos obviar la clasificación del dolor, ¿sí? Según la localización, ¿sí? De acuerdo al tejido que es afectado, está. Eh, por ejemplo, glosodinia, uliodinia, queilodinia, está, que es un dolor, son dolores de tipo localizado, diciendo, por ejemplo, dolor de lengua, dolor de encías, ¿sí? Uliodinia es dolor de encía. Queilodinia, dolor de los labios, está. Estomatodinia, en cambio, abarca todo, ¿sí? Es más generalizado, toda la mucosa bucal. Está lengua, labios, mucosa yugal, lo que sea. Está. Eh, según la sensación, dolor verdadero o disestésico, ¿sí? El disestésico es una sensación, no es un dolor real. ¿Está? Es una sensación de molestia, de ardor, de cosquilleo, estamos de adormecimiento incluso, ¿sí? Una sensación, eso es disestésico, ¿sí? Cuando el paciente te dice, me duele el diente, pero de verdad, o sea, me duele, me pulsa el diente, eso es un dolor verdadero, ¿sí? Ahora cuando me dice, no sé, siento como algo raro, pero no sé si me duele o es como que siento adormecido. Entonces ahí ya no es un dolor verdadero, sino se trata de una sensación, ¿sí? No quiere decir que no tenga un daño real, ¿sí? Sino que la sensación es esa, disestésica. ¿Está? De hecho, vienen muchos pacientes así que no saben qué es lo que tienen, qué es lo que le duele. ¿Está? O si le duele o no le duele, digamos. Gwen, te hago una pregunta. ¿Qué Sí. era buleodinia? Uliodinia es dolor de encías. ¿Está? Muy bien. Bueno, después tenemos, según la intensidad, hiperalgésicos, dolores sumamente intensos, ¿sí? O hipoalgésicos. Está apenas, ¿no es cierto? Provocado por algún estímulo o espontáneo, o sea, comienza de la nada, ¿sí? Ahora vamos a ver, todas estas particularidades son muy importantes porque ahora cuando veamos los distintos estados inflamatorios de la pulpa y demás, eh, se tienen en cuenta estas características, ¿no? Esta clasificación, ¿sí? Según la periodicidad, pueden ser dolores fugaces, ¿sí? Eh, que es durante el estímulo nada más y después se va. Intermitentes, son aquellos que cada cierto tiempo ocurren, ¿no es cierto? Y los continuos, ¿m? Que eso sí, no paran, son constantes, ¿no es cierto? Por el horario puede ser diurno, vespertino o nocturno, ¿sí? Por el tejido afectado, por ejemplo, un dolor superficial, ¿sí? Un dolor somático superficial que puede ser de mucosa, de piel, está, la superficie de algún órgano, algún tejido, o un dolor somático profundo, ¿sí? Que en este caso son tejidos que están más metidos. Por ejemplo, la pulpa. La pulpa, para llegar a la pulpa, yo tengo que atravesar esmalte y dentina, ¿está? Entonces es un dolor profundo, ¿sí? Y por el momento de aparición puede ser antes de la lesión, durante la lesión o después. ¿Está? Muy bien. Bueno, esto tener en cuenta ahora para la
para las características del dolor pulpar. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una pregunta. Por la sensación dice estésico, ¿qué sería eso? Disestésico es, digamos, un dolor, digamos, por ejemplo, una sensación de ardor o de cosquilleo o adormecimiento. ¿Está? O sea, no es un dolor real, como por ejemplo decir, me pulsa el diente, ¿está? Sino que algo que me molesta, una molestia, ¿sí? Ardor, cosquilleo, adormecimiento, opresión también, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta, duda de algún término quizás que esté acá, que no se haya comprendido? Yo, Wendy, quería saber si podías repetir el de lo que es localización, el de glosodinia. Glossodinia, dolor de lengua, en la lengua, está localizado en la lengua. Glossodinia, lengua, uliodinia, encía y keilodinia, labios. ¿Está? Y estomatodinia de todo, de toda la mucosa. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro término? Bien. Acá nuevamente, ¿sí? Como estamos hablando de semiología de la pulpa dental, hablamos, vieron que en la pulpa realmente ocurre, ¿sí? Ocurre mucho de que los pacientes a veces no saben qué pieza dentaria es la que le duele, ¿sí? Entonces, además de ser un dolor profundo, somático profundo, eh, es decir, que es un tejido que está en profundidad metido dentro de otros tejidos, está. Eh, Además de ser así, también tiene esta particularidad de que no es un dolor bien localizado, o sea, no es que el paciente siempre me va a decir, me duele este diente. Hay veces que sí, hay veces que el paciente lo puede localizar a la perfección, te dice cuál es la pieza dentaria, ¿sí? Pero hay otras veces, y eso depende del del estado pulpar en el que se encuentre, que ahora en un minuto vamos a ver eso, que hay veces que el paciente no sabe cuál es la pieza dentaria que le duele, ¿sí? Y a veces le duele otra pieza dentaria que no es, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hablamos de lo que se llama dolor referido. O sea, el dolor pulpar tiene esas características, es profundo, es un dolor profundo, es un dolor mal localizado muchas veces, no siempre, pero muchas veces es mal localizado, ¿sí? Y tercero, que puede ser referido. ¿Qué es un dolor referido? Que es cuando eh, el dolor, el paciente, porque todo esto es lo que el paciente me relata, ¿sí? Entonces, es cuando el dolor el paciente me lo describe en un área distinta a donde realmente está la lesión, ¿sí? Eso es un dolor referido. ¿Está? Yo veo, por ejemplo, por decirlo así, una caries, ¿sí? En un segundo premolar superior y resulta que al paciente le duele un premolar inferior, por decirlo así, que está sano, ¿está? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con dolor referido, y valga la redundancia, ¿no? Justamente se refiere a eso, ¿sí? Que se manifiesta en sitios alejados a donde realmente se encuentra la lesión, ¿sí? El paciente no me puede decir con precisión la zona donde le duele, ¿está? Eh,
Fíjense, Glick lo que hace es describir zonas de la cabeza a donde se puede referir o a donde se puede irradiar el dolor, ¿sí? Y a otras piezas dentarias, ¿está? Por ejemplo, describe, de zonas de la cabeza hay dos grupos, dientes superiores, dientes inferiores, ¿sí? Por ejemplo, los incisivos superiores refieren o irradian el dolor hacia todo el sector anterior, o sea, más o menos para que ustedes tengan una idea, fosas nasales, perdón, ¿sí? En fosas nasales, ¿sí? Los caninos y los primeros premolares superiores van hacia la zona nasolabial, ¿vieron el surco nasolabial? Y la zona infraorbitaria, ¿está? Después, los segundos premolares superiores van en la región temporal, ¿vieron la oreja, el oído? Bueno, arriba, ¿sí? Donde está inserto el músculo temporal, bueno, ahí duele, ¿sí? De la oreja arriba, ¿está? Y los segundos molares y terceros molares superiores, miren a dónde refiere, molares inferiores. Muchas veces nos encontramos con eso en el consultorio, o sea, el paciente te dice, em, me duelen los molares inferiores, y vos buscás, y capaz que sí tiene caries, pero no son caries que puedan provocar dolor, ¿sí? Sin embargo, ustedes ven arriba y ven que tiene caries con cavitación, que eso es lo que le puede estar provocando el dolor, o que tiene una restauración filtrada, muy filtrada, está, o alguna fractura. ¿Estamos? Entonces, claro, ¿qué pasó ahí? Se refirió el dolor, ¿sí? Se fue a otro lugar, ¿está? Eso tiene que ver con la inervación, obviamente, que están conectados los nervios, ¿sí? Muy bien. Lo mismo con los dientes inferiores, el grupo de los dientes inferiores, ¿sí? Incisivos, caninos y premolares inferiores van todo hacia la zona del mentón, ahí duele, ¿está? Primeros y segundos molares inferiores van hacia el oído y la mandíbula, ¿sí? De hecho, vienen con la mano agarrando la mandíbula más o menos, y los terceros molares van al oído y a la zona superior al oído, o sea, a la zona temporal nuevamente. ¿Está? Los terceros son así, siempre van ahí atrás, arriba. ¿Está? Muy bien. Y asimismo, Glick también describe que nos pueden confundir los dientes. ¿Está? Porque, fíjense, puede irradiar, como vemos en este caso, segundo y terceros molares superiores irradian a los molares inferiores. Bueno, acá también pasa eso, ¿sí? Los dientes superiores, por ejemplo, los caninos superiores que podían ir hacia la zona nasolabial e infraorbitaria, ¿sí? Pero también fíjense a qué otras piezas dentarias puede ir. Puede ir a premolares, ¿sí? Puede irradiar el dolor a premolares superiores, a molares superiores, ¿sí? O a molares inferiores. ¿Está? Los segundos premolares superiores, miren, irradian el dolor a premolares inferiores, van para abajo el dolor. En vez de estar ahí arriba, va abajo. ¿Está? Duele abajo. ¿Sí? De hecho, a mí me pasó muchas veces y yo veía el premolar inferior, estaba perfecto. Y claro, arriba era el problema. ¿Está? Los dientes inferiores, ¿sí? Nuevamente, premolares inferiores van hacia, se intercambia, va hacia molares superiores, y los molares inferiores hacia, miren, este es bien específico. Los molares, el molar inferior, los molares inferiores van hacia los primeros premolares superiores. ¿Está? Ahí hay como una interconexión, ¿no es cierto?, entre las piezas dentarias superiores y las inferiores, ¿no? Muy bien, entonces ahí nos damos cuenta que es referido, no es que se irradia nada más, ¿sí?
Irradiación es que esté el foco del dolor y duela alrededor. ¿Está? Y si yo, por ejemplo, vamos a hacer así, tenemos el foco del dolor acá, este es el diente que me duele y a mí se me irradia el dolor alrededor también, ¿no es cierto? Afectando a las demás piezas dentarias, mucosa, etcétera. ¿Está? Eso es un dolor irradiado. Y el dolor referido es que a mí me duela, perdón, tenga afectado este diente y me duela un superior, por ejemplo. ¿Está? Eso es el dolor referido, ¿no? En una zona alejada. ¿Está? Muy bien. Bueno, esto obviamente, por ahí esta parte, la de la cabeza, zonas de la cabeza, los grupos, digamos, que describe Glick, eh, son más fáciles de relacionar y esto, por supuesto, es más de memoria, ¿no? ¿Sí? Porque son a cada pieza dentaria donde irradia, ¿sí? Lo bueno es que es poquito. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta que tengan? Bueno, lo último, porque son tres cosas que hay que tener en cuenta eh, para la parte de estados inflamatorios de la pulpa, ¿sí? Son tres cosas. Primero, la clasificación, bueno, obviamente, además de todo, las fibras nerviosas y demás, los nociceptores, eh, hay que tener en cuenta para los estados inflamatorios de la pulpa la clasificación, la cronología y obviamente las zonas de Glick. La cronología no es muy diferente a la clasificación, hay cosas que ya se repiten. Está, por ejemplo, según el comienzo, según el momento de aparición, está, esas dos cositas se repiten, está. Y también le agregan, por ejemplo, la duración, cuánto tiempo dura el dolor, ¿sí? Cómo es el tipo de dolor, si es un dolor sordo, si es un dolor pulsátil, ¿está? Si es pulsátil es como un pulso, ¿no es cierto? Ese es el dolor pulsátil. El sordo es, eh, ¿vieron como cuando algo arde en algún lugar del cuerpo? ¿Sí? Está constante ahí, molestando. Eso es un dolor sordo. ¿Está? Incluso a veces es apenas perceptible el dolor sordo, pero está presente. ¿Sí? Bien. Sordo pulsátil, lancinante, que es como una punzada, como una lanza, dicen, o terebrante, ¿m? Es como un taladro, diríamos, ¿no? Ese es el dolor terebrante. Según la intensidad, apenas perceptible, tolerable, como una sensibilidad, por ejemplo, intolerable y desesperante. ¿Está? Y según las circunstancias que lo provocan, pueden ser los esfuerzos, las ingestas de algunos alimentos, bebida, frío, calor, etcétera. Cambios posturales, ¿sí? Como muchas veces les dije, a veces se agachan a juntar algo y ahí empieza el dolor. Está el dolor dental, ¿sí? Son los cambios posturales. O se van a dormir, ¿sí? Y al acostarse empieza a doler. ¿Está? Y las circunstancias que lo pueden mejorar, ya sea el reposo, que en el dolor dental medio que el reposo es muy, muy difícil. El frío sí, colocando compresas frías, o el caliente, más que nada para el dolor muscular es el caliente, ¿sí? Colocando compresas calientes, y los medicamentos, obviamente, ¿sí? Nosotros nos valemos mucho de compresas frías y de medicamentos para poder hacer pasar el dolor en el paciente. ¿Está?
Muy bien. Bueno, esto, entonces, estas tres cositas que les dije última, clasificación, cronología y zonas de Glick, está para tener en cuenta. Bueno, ahora, con esto vamos a terminar, ¿sí? Este temita, que es semiología pulpar, y vamos a empezar primeramente, porque esto preguntan, ¿eh? Esta parte es la que más preguntan en este parcial, ¿sí? Esto, todo lo que es semiología, nosotros sabemos que nos valemos de signos y síntomas, ¿sí? Es decir, aquello que el paciente me relata y aquello que yo puedo ver, constatar clínicamente. ¿Está? Para los estados de la pulpa, ¿sí? Para diagnosticar un estado pulpar, yo me valgo muchísimo de lo que me está contando, ¿sí? Cómo es el dolor, qué es lo que siente, si no siente, qué es lo que le pasa, y obviamente de lo que veo clínicamente, como en estos casos. ¿Está? Entonces, fíjense, primero, una pulpa vital normal es asintomática. ¿Está? No duele. No debería doler una pulpa. ¿Por qué? Y porque está cubierta, está protegida, ¿sí? Entonces no debería doler. ¿Está? Sí responde a pruebas eléctricas y térmicas, eso sí, ¿sí? Si uno le aplica un impulso eléctrico o algo frío, calor, ¿sí? Entonces, en ese caso, respondería, pero todo normal, ¿está? Y si hacemos una radiografía, como en esta pieza dentaria, por ejemplo, que está intacta, ¿sí? Lo vamos a ver todo perfecto, ¿sí? El esmalte, la dentina, la cámara, bueno, el conducto pulpar, el periodonto, está la zona periapical intacta, todo perfecto, ¿sí? Todo normal. Así es como vamos a ver una pieza dentaria normal, ¿sí? Con pulpa vital. Ahora, después de eso, pero recuerden, ¿eh? Que la pulpa vital responde, ¿sí? Ojo con eso, porque ahora cuando vemos necrosis y gangrena, la pulpa no duele, pero en ningún momento, ni cuando se le hace algún estímulo, en ningún momento duele. ¿Está? Bueno, ahora, tenemos otro estado que se llama dentina hipersensible o hipersensibilidad dentinaria, también lo conocen así. En este caso, la dentina se encuentra expuesta al medio bucal, como vemos acá, ¿sí? Y acá van a actuar los estímulos, por ejemplo, el frío, el calor, el dulce, el ácido, etcétera, ¿no? Yo le tiro un chorrito de frío acá con la jeringa triple. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaba dentro de los túbulos para que se produzca dolor? ¿Alguien se acuerda? Con con el líquido dentinario. Se producía el movimiento de ese líquido dentinario. ¿Mm? ¿Sí? Si nosotros tiramos un chorrito de frío, se mueve el líquido dentinario, entonces eso es lo que produce la hipersensibilidad. ¿Está? Bueno, y fíjense, siempre va a haber una exposición de la dentina, no de la pulpa, de la dentina, y el dolor de una dentina hipersensible, ¿sí? Va a ser un dolor de tipo provocado siempre,
¿sí? Ya sea un estímulo de frío, de calor, de cepillado, de exploración, etc. Pero siempre provocado, ¿está? Va a ser localizado, es decir, el paciente me va a decir bien dónde le duele, ¿sí? Ese es uno de los dolores localizados. Va a ser fugaz, o sea, solamente cuando actúa el estímulo, y tolerable, ¿está? Así es el dolor de la dentina hipersensible, ¿sí? Ahora, en tercer lugar, tenemos la pulpa inflamada reversible. ¿Está? La pulpa inflamada reversible es una hiperemia pulpar, ¿sí? Desde el punto de vista microscópico, nosotros lo llegamos a estudiar como hiperemia pulpar, ¿sí? Esa es la pulpa inflamada reversible, ¿está? No es muy distinta a la anterior, ¿estamos? En este caso, no es que va a haber expuesta la dentina nada más, sino que puede existir eh, alguna lesión de caries, como lo ven acá, ¿sí? Alguna lesión de caries que esté exponiendo la dentina, o alguna filtración de alguna restauración, o puede ser alguna obturación un poquito más profunda, ¿está? Bueno, que provoque esa hiperemia en la pulpa, ¿estamos? Y el dolor es igualito al de la dentina hipersensible. O sea, es un dolor provocado, un dolor localizado, el paciente me va a decir bien dónde le está doliendo, ¿sí? Es un dolor fugaz, solamente cuando está actuando el estímulo, y es tolerable, ¿está? Porque es un ratito nada más, ¿sí? Siempre que el dolor sea así, es reversible. O sea, el estado pulpar es reversible. ¿Está? Siempre que tenga esas características de ser provocado, localizado, fugaz, tolerable, ¿no es cierto? Que no esté constantemente doliendo. Siempre que el dolor sea así, tranquilo por decirlo así, tolerable, entonces es reversible el estado de la pulpa. ¿Está? Yo limpio esa carie, ¿no es cierto? Coloco la restauración y el dolor se tendría que ir. ¿Está? Justamente ustedes están buscando las lesiones de caries para escariado, ¿no es cierto? Para seguir inactivación de caries. Y bueno, son así, ¿sí? Son caries cavitadas, está, que ustedes con la cucharilla o escariador o excavador, como quieran decirlo, van a ir sacando esa dentina que está reblandecida, ¿está? Y una vez terminada la eliminación de caries, van a colocar seguramente alguna pasta, creo que les hacen poner pastas provisorias, ¿no es cierto? Para justamente obturar y que el paciente no tenga sensibilidad. ¿Está? Muy bien. Entonces recuerden, esa es la dentina, perdón, la pulpa inflamada o la pulpitis de tipo reversible. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver otro estado pulpar. O sea, hasta ahora dimos pulpa vital, asintomática, normal, dentina hipersensible y las pulpitis reversibles. ¿Está? Ahora vamos a ver pulpitis de tipo irreversible. ¿Sí? Y acá sí ya cambia el tipo de dolor. Las pulpitis irreversibles pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Si es asintomática, bueno, el paciente no me va a decir nada. Vamos a ver la cavidad de caries nomás y al paciente no le duele si es asintomática. ¿Está? En ese no tenemos nada para decir. Pero si es sintomática, vamos a ver la gran cavidad de caries, ¿sí? Incluso radiográficamente, fíjense, la gran cavidad de caries está.
o la gran restauración, como vemos en este caso, ¿sí? Y siempre profunda, obviamente, que haya llegado al tejido pulpar o esté muy cerca del tejido pulpar, está. Y fíjense cuál es la característica del dolor. Acá el dolor ya es pulsátil, intolerable, es localizado, o sea, el paciente me va a decir cuál es la pieza dentaria que le duele. Eso sí se asemeja al anterior, ¿no es cierto? Localizado. Es continuo, no pasa, ¿sí? Es espontáneo, o sea, no es que comenzó por un estímulo que yo le toqué o le puse frío y le dolió. No, de pronto empezó, ¿sí? Fue espontáneo, ¿sí? Y puede exacerbarse, hacerse más intenso el dolor cuando yo hago la inspección, ya sea con el frío o con el explorador, ¿no es cierto? Y ahí le duele más todavía, o cuando mastica en esa zona. ¿Está? Entonces ya es otro tipo de dolor, ¿sí? Y es un dolor constante, ¿sí? Todo el tiempo. Eh, Desde el punto de vista que se hace intolerante, ya nos dice la intensidad, ¿no? Muy bien. Y en la radiografía, como les dije, van a ver o la gran cavidad de caries que ha llegado a la pulpa, ¿sí? O la restauración que ha sido muy profunda y que está muy cerquita del tejido pulpar. ¿Está? Se puede ver eso en la lectura radiográfica. Y la zona periapical sana. ¿Está? No es en el periápice el problema es acá arriba, donde está la caries gigante o la restauración. ¿Está? Acuérdense que es pulpitis, ¿sí? No es en la zona periapical. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que haya? El único estado pulpar que realmente duele, pero duele desesperadamente, es la pulpitis. Irreversible, obviamente. ¿Está? Las pulpitis agudas generalmente, ¿está? Porque las crónicas son asintomáticas, no le duele al paciente, puede estar años así y nunca le duele. Eh, pero las pulpitis agudas irreversibles es así, esas son muy dolorosas. En cambio, las pulpitis reversibles o la hipersensibilidad, esas sí el paciente suele tolerar más. ¿Está? Muy bien. Bueno, y después tenemos otro estado de la pulpa, creo que este es el último de los estados pulpares, porque después vemos los periapicales, ¿está? ¿Qué es la necrosis o gangrena? ¿Está? Acá la pulpa no responde a nada, está muerta, ¿sí? Es asintomática totalmente, ¿sí? Por más de que se le haga estímulos térmicos o eléctricos como se hacía en la pulpa vital, bueno, la pulpa vital responde perfecto a los estímulos térmicos, eléctricos. Esta ya no responde a nada, ¿sí? A veces, como la pulpa se va lesionando de a partes, no es que se lesiona todo de una sola vez, sino que va por parte, por porción. Entonces, a veces puede llegar a responder a algún estímulo, pero de forma parcial. ¿Está? No es que, no es que responde bien como debería. ¿Estamos? Que todavía hay algunos lugarcitos vitales, entonces responde medianamente, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, obviamente, en la necrosis y gangrena ya no responde, ¿sí? Ya está muerta. Y clínicamente vemos así, la decoloración, ¿sí? Es casi imposible
no saber cuando una pulpa está muerta, ¿no es cierto? Porque o se pone muy amarillo el diente o así. ¿Sí? Esto ya cuando ha pasado bastante tiempo, ¿está? Que se decolorea y se pone marrón o grisáceo la corona dental. ¿Está? Muy bien. Todos estos que les mostré, ¿sí? Desde la pulpa vital, pasando por la dentina hipersensible, la pulpa inflamada reversible, la irreversible y la necrosis o gangrena, todos esos tienen cada una sus características o particularidades sintomatológicas. ¿Está? Entonces, de acuerdo a eso podemos diagnosticar. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que haya quedado de esto? Bien. Bueno, vamos a los últimos, ¿sí? A los últimos estados que tienen que ver con, en este caso vamos a hacer el diagnóstico de los estados inflamatorios periapicales, ¿sí? Eh, cuando los tejidos periapicales están sanitos, cuando no hay nada raro, ¿sí? Radiográficamente nosotros vamos a ver la zona periapical normal, como acá, por ejemplo, ¿sí? O acá, ¿está? Que vemos un periápice normal, no tenemos nada raro en la lectura radiográfica, ¿sí? Todo se encuentra normal. Y si hacemos percusión sobre la pieza dentaria o alguna palpación de la pieza dentaria, no me va a responder, está todo normal, ¿sí? No hay respuesta directamente, ¿sí? Bueno, ahora lo que puede ocurrir es que el paciente tenga una periodontitis apical con dolor o sin dolor, ¿está? O tenga un absceso, ¿no es cierto? La periodontitis apical sintomática, por ahí se caracteriza porque se produce un dolor que es espontáneo, es muy, muy severo, ¿sí? Eh, El paciente me va a decir bien cuál es la pieza dentaria que le duele, bien localizado, y persiste. ¿Está? Cuando yo le hago una palpación o una percusión en esa pieza dentaria, le duele, ¿sí? Responde. ¿Está? Generalmente se traduce como una sensación de presión en la zona periapical. ¿Está? Eso es cuando el periápice está inflamadito, ¿m? Ya sea porque por bruxismo o por algún trauma oclusal, lo que sea, ¿no? Que esté incidiendo sobre el diente, entonces se inflama la zona periapical, ¿sí? A veces radiográficamente no se ve eso, no se ve esa, o apenas ensanchadito el espacio periapical, apenitas, ¿sí? Como que no así, ¿ven? Así no, sino apenitas ensanchado, ¿sí? Y eso me está indicando que hay una periodontitis apical, ¿está? Pero ya les digo, o sea, ustedes hacen percusión, palpación y ahí le molesta al paciente, ¿está? Cuando es la misma, pero de forma asintomática, puede dar algunas leves molestias, ¿está? Y si le hacemos percusión, palpación, va a responder, ¿sí? Eh, Cuando tenemos así un absceso periapical, que no es un leve ensanchamiento, no es que apenas se ensancha la zona periapical, sino ya vemos, fíjense, una lesión radiolúcida bastante grande acá abajo, ¿sí? Eso es un absceso, así se ven los abscesos. ¿Mm? Lesión radiolúcida, bien circunscripta y abajo en la zona periapical.
en donde se está acumulando pus, obviamente, ¿sí? En ambos casos.